La Viña Noticias. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su noticiero de La Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y el día de hoy tenemos muchas noticias relacionadas con el Papa y para comenzar tenemos la siguiente. El Papa dice, la Iglesia brilla con la luz de Cristo, no con la propia. En la misa de la solemnidad de la Epifanía, el Papa describió el camino de los magos hasta Jesús y recordó que siguieron la estrella que invita a salir de la propia cerrazón, de nosotros mismos, porque Cristo es la verdadera luz que ilumina la vida de las personas. Y que la Iglesia no brilla con luz propia, su servicio es hacer que brille la luz de Cristo. Los magos son los hombres de toda la tierra acogidos en la casa de Dios. Ante Jesús no hay distinción de raza, lengua, cultura. En el niño de Belén, toda la humanidad encuentra su unidad. El Papa invitó a seguir esa pequeña luz, a interpretar los signos que Dios da, a escuchar la voz del Espíritu Santo que trabaja en todas las personas para adorar a Jesús con todo el corazón. Per la Chiesa, essere missionaria non significa fare proselitismo. Per la Chiesa, essere missionaria equivale ad esprimere la sua stessa natura, cioè Para la Iglesia, ser misionera no significa ser proselitismo. Ser misionera es manifestar su propia naturaleza, ser iluminada por Dios y reflejar su luz. Este es su servicio. No hay otro camino. La misión es su vocación. Hacer resplandecer la luz de Cristo es su servicio. Muchas personas esperan de nosotros este compromiso misionero porque necesitan a Cristo. Necesitan conocer el rostro del Padre. Perché hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno di conoscere il volto del Padre. Continuando con las noticias del Papa y con sus declaraciones, tenemos la siguiente. Recen por las víctimas de las calamidades de estos días. Invito a pregare per le vittime. Invito a rezar por las víctimas de las calamidades que en los últimos días han afectado a los Estados Unidos, Gran Bretaña y América del Sur, en especial a Paraguay. Especialmente el Paraguay, causando lamentablemente víctimas mortales, numerosos evacuados y cuantiosos daños materiales. Signore dia conforto a quelle popolazioni. Que el Señor dé consolación a esas poblaciones y que la solidaridad fraterna las socorra en sus necesidades. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Dios está siempre a la obra con sus santos escondidos. Esto es lo que dice el Papa en una de sus declaraciones. Un encuentro intenso de corazón a corazón con los casi 6.000 participantes al Congreso Internacional de los Puericantores. En Aula Pablo VI, Papa Francisco respondió a las preguntas hechas por algunos niños, realizando con ellos un diálogo abierto y sincero. Muchos temas abordados, desde el canto que educa y hace bien al alma, a aquel de la bondad que debe ser siempre preferida a la rabia, que es una enfermedad. Yo también me enojo, confesó el Papa bromeando, pero no muerdo. Intenten no gritarle a las personas, continuó, y no hagan como algunos que parece que se lavaron los dientes con vinagre. Hablando de los buenos propósitos para el 2016, Papa Francisco declaró que quiere rezar más y pidió a todos caminar hacia el Señor, el único de verdad bueno. Entre los recuerdos del pasado, confesando también que soñaba ser carnicero de pequeño, y constataciones del presente, el pontífice recordó que en el mundo hay siempre una lucha entre el bien y el mal, pero que frente a tantas cosas malas, primero que nada la guerra y la pobreza, con los niños que no tienen qué comer o no pueden recibir una educación o curas médicas, hay también tantas cosas hermosas, también si la televisión no las publicita. Aunque si en el corazón del hombre parece tener mayor espacio el mal ha concluido, Dios está siempre a la obra con sus santos escondidos. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Y para concluir con las declaraciones del Papa, tenemos una muy especial que dice así. La sonrisa del niño Jesús nos da la certeza de ser amados.
Dios es humilde y por nosotros se ha hecho pequeño, como podemos verlo en el pesebre. Durante la última audiencia general de 2015 realizada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco se centró en la figura del Niño Jesús, una devoción cultivada en la historia de tantos santos y santas. A pesar de no conocer mucho históricamente sobre la infancia del Hijo de Dios, el pontífice invitó a todos a reflexionar sobre esta imagen, que lleva a aquella de los niños, necesitados de protección, amados, cuidados, que necesitan jugar. Para relacionarse con un pequeño, por lo tanto, es necesario abandonar la lógica de los adultos para descubrir la ternura de una sonrisa, el calor de un amor que no desilusiona. Davanti a Gesù siamo chiamati ad abbandonare la nostra pretesa di autonomía. Delante a Jesús estamos llamados a abandonar nuestro reclamo de autonomía, y este es el centro del problema. El reclamo de autonomía para acoger en cambio la verdadera forma de libertad, que consiste en el conocer a quién tenemos delante y servirlo. Nel conoscere chi abbiamo dinanzi e servirlo. Lui, bambino, Él es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Ha venido entre nosotros para mostrarnos el rostro del Padre rico de amor y de misericordia. Rico di amore e di misericordia. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Continuando con las noticias y para concluir, tenemos la homilía de nuestro señor obispo Rafael el pasado domingo. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de su noticiero de Leveña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y no me despido sin antes desearles una excelente semana. Nos vemos. Muy queridos hermanos y hermanas, este domingo la palabra de Dios nos invita a reflexionar en el primer milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo. Ese milagro en las bodas de Caná de Galilea, donde no solo manifiesta su amor, su preferencia y el cuidado que tiene ante las necesidades humanas, sino que además con los signos nos enseña a comprender el cambio que cada uno de nosotros debemos tener y el cambio que viene a traer para dejarnos ya no solo el vino, sino también su sangre preciosa que lava, purifica y alimenta para la vida eterna. Fijémonos un poco en lo que acabamos de leer y escuchar en el Evangelio. Jesús comenzaba su vida pública, su ministerio, y fue invitado a una boda, a una fiesta pública, a una fiesta en la que había un ceremonial de la tradición judía. Era costumbre que las fiestas de bodas no duraran un día, sino alrededor de una semana. Era una celebración larga, por eso el vino no podía faltar. El vino era un elemento fundamental, no solo para alegrar el corazón, sino también tenía ese signo de fertilidad, de felicidad y de deseo a la pareja que se casaba, que todo fuera bien. De tal manera que si faltaba el vino, era un presagio de que no alcanzarían la felicidad y además, imagínense las críticas, porque sin duda alguna ya había gorrones también ahí. No les alcanzó el vino, no tuvieron lo suficiente para la fiesta.
Y era costumbre que solo los varones participaran en la fiesta. Las mujeres, como en el caso de María ahora en el Evangelio, eran invitadas solo para atender las labores de la cocina y atender a los invitados. Pero no tenían una participación de invitada que participara, que gustara, que se sentara a la mesa y viviera esa experiencia. Por eso podemos entender que María se da cuenta que se les acabó el vino. Si ella solo hubiera estado sentada a la mesa, no se da cuenta que el vino se les había terminado. Y es ella la que intercede por aquellos recién casados, por aquella nueva pareja, nueva familia, intercede ante su Hijo Jesucristo. Ya no tienen vino. María juega un papel importante en la obra de la salvación, en la vida de la Iglesia, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. María como madre, como mujer, tiene un cuidado especial de que todo funcione. Y está pendiente para interceder ante su Hijo de la necesidad que tienen. Ya no tienen vino. Y Jesús parece que no le importa, ¿y eso a ti y a mí qué? Somos invitados, estamos aquí. No somos los de la fiesta. Más aún, todavía no llega mi hora. Y la expresión de nuestro Señor Jesucristo es mujer, aludiendo a Eva, a la primera mujer, aludiendo a aquella mujer por la que vino el pecado al mundo, para resaltar precisamente que a través de María viene la respuesta, viene la salvación, viene la ayuda a quien lo necesita. María, como madre, como intercesora, no le dice más a su Hijo, sino que ordena a quienes servían, hagan lo que Él les diga. Podríamos decir en nuestro lenguaje, lo obliga. La petición de María es una obligación para su Hijo. La petición de María es tan importante y eso debemos valorarlo nosotros. Cuando le pedimos algo a Dios a través de la Santísima Virgen María, estamos y debemos estar seguros de que ella lo concederá, lo hará, porque así lo hizo en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Y el Hijo Jesucristo nuestro Señor hace lo que María le está pidiendo. Hay otro detalle importante en el que debemos de fijarnos. El Evangelio nos dice que había ahí 6 tinajas que se utilizaban para el ritual judío, de una capacidad de 200 litros. Era ni siquiera agua tan potable, tan limpia, era el agua con la que se lavaban hasta los codos y los pies para entrar a la fiesta. Y el Señor utiliza el agua como un signo de lo que hará después con el agua bautismal. Ya no solo limpiarnos, sino regenerarnos y darnos lo mejor. Aquella agua, el Señor la convierte en el mejor vino, en el excelente vino. Ni siquiera en un vino comercial, porque no había otro igual.
en un vino mejor, excelente, el vino que da el Señor. Y escuchamos cómo el mayordomo incluso le reclama al novio: dejaste el vino mejor hasta este momento. Y ordinariamente se empieza dando el mejor, porque ya cuando han bebido bastante los invitados, entonces ya no les importa qué tomen, quieren seguir tomando y se da el corriente. El vino mejor. El evangelista nos dice: esta fue la primer señal milagrosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, y sus discípulos creyeron en Él. Hermanos, ¿qué nos deja el Evangelio de hoy para nuestra vida cotidiana? Los milagros son signos extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo que van ligados a la fe. Y con este primer milagro convence a sus discípulos. Se dan cuenta que es el Hijo de Dios, y con los demás milagros irá convenciendo a otros grupos de personas. Pero además de reconocer esos signos, esos milagros, la palabra de Dios hoy nos hace ver con claridad que la familia, que el matrimonio es un camino importante para llegar a Dios. Hace unos días celebrábamos la fiesta de la Sagrada Familia. En la familia debemos santificarnos. La familia no es solo una célula social, es una realidad de comunión y comunidad que Dios bendice para que el hombre y la mujer y los hijos sean felices, se santifiquen, se salven. Y el Señor y María estará pendiente de cada una de nuestras familias. La familia no la podemos olvidar, no la podemos descuidar, no la podemos cambiar por otra urgencia. Es más urgente la vida familiar. Y por eso hoy la palabra de Dios nos interpela una vez más para que cada uno de nosotros valoremos, evaluemos nuestra relación familiar. ¿Qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué me falta hacer por mi familia? ¿Qué debo hacer por mi familia? Para que todos los miembros de mi familia nos santifiquemos y siempre tengamos el mejor vino, que es la gracia de Dios que nos da a nosotros. Podríamos decir también, en un lenguaje figurado, matrimonios, esposos, ¿no se les ha acabado el vino de su boda? ¿No han descuidado las tinajas de ese vino mejor que el Señor les ha dado para recorrer la vida y afrontar los problemas y educar a sus hijos? Si así fuera, el Señor lo repone, el Señor les da más. El vino mejor, la gracia de Dios. El Señor siempre estará atendiendo las necesidades de la vida familiar. El Señor siempre nos hará ver la necesidad de acercarnos a Él para llenar nuestras tinajas de ese vino mejor. También no olvidemos que en nuestro hogar, en nuestra familia, debe estar invitada siempre la Santísima Virgen María, que como gran mujer se fija en las necesidades que tenemos.
Fue iniciativa de ella ir con su hijo y decirle: ya no tienen vino, porque lo vio, porque estaba ahí sirviendo, porque experimentaba la necesidad que tenían aquella familia en ese momento. La Santísima Virgen María también va a interceder por nosotros ante su Hijo, pero invoquémosla, invitémosla. Invitemos a la Virgen a nuestro hogar rezando el rosario. Invitemos a la Virgen María a nuestro hogar, a nuestra familia, invocándola en la oración. Invitemos a la Santísima Virgen María pidiéndole que esté y cuide de nosotros. Ella, como buena madre que es, tendrá un cuidado especial y le hablará a su hijo: les hace falta el vino de la unión, el vino de la caridad, el vino de la misericordia, el vino de la gracia. Las bodas de Caná no solo tienen ese beneficio a aquellos que se acababan de desposar, es una invitación a todos nosotros para que veamos el proyecto de nuestro Señor Jesucristo, que cambia la realidad de carencia y de pecado por la abundancia y la gracia, y que anuncia de manera simbólica que nos va a dejar en la Eucaristía su presencia real a través del vino que se convierte en su sangre, para que nunca se acabe ese vino excelente que nos llena, nos satisface y nos vincula con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. También debemos aprender a valorar la Sagrada Eucaristía, la celebración de la misa, la comunión, la adoración al Santísimo, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que es realidad de ese vino mejor que satisface y que siempre se gusta y se degusta y se aprovecha con aquel interés de probar y gustar el vino mejor. Nosotros tenemos su presencia real en la Sagrada Eucaristía, y por eso venimos, y por eso estamos, y por eso cuando podemos y los domingos nos reunimos a celebrar en la mesa del Señor ese banquete que nos llena y nos alimenta. Hermanos, pidámosle al Señor que así como fue invitado, estuvo presente y realizó ese gran milagro y signo en las bodas de Caná, que nuestra vida nunca esté ausente, que nuestro corazón, como ya lo hacíamos desde la Navidad, pidiéndole que nuestro corazón se convirtiera en su pesebre, que nuestra vida y nuestra familia sea ese lugar permanente donde Él es invitado y Él realiza los signos y milagros necesarios para nuestra salvación. Que Él bendiga todas y cada una de las familias, de los aquí presentes, de nuestra comunidad diocesana, de todas las personas, y que Él nos haga despertar del letargo, de la indiferencia, de la frialdad, para abrazar con gusto su palabra, su gracia, y degustar el vino de la misericordia. Que así sea. La Viña Noticias.